Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que queráis. Soy Nacho Iglesias, o también conocido como Nacho Wales, en fin. Y yo vengo aquí a hablaros de música, ya sea música fecha en Asturias o fecha en el Estado español, o también en el mundo entero. Por ejemplo, hoy vamos a entamar pelo local, digamos, y vamos a sentir a un grupo de los 60 de Grau, de aquí de Asturias, que se llaman Los Archiduques. Y bueno, tiene una voz, el cantante tiene una voz peculiar a partir del 67, que bueno, yo creo que primero dejo vos escucharlo y a ver si vos decatáis de quién es el cantante de este mítico grupo de la escena asturiana de los 60. Siento tan triste como aquella noche en que tú te fuiste de mi lado en Asturias. Y bueno, no sé si sabéis ya quién es el vocalista, y bueno, si no digo yo, y Tino Casal con 17 añinos. Este disco que está aquí grabóse en el 67 por los Archiduques en Madrid. ¿Y cómo que llegó Tino Casal, que venía de los Zafiros Negros, a formar parte de los Archiduques? Pues los Archiduques y un grupo también, como dije antes, del 60, de los años 60, formamos en el 63, si no me equivoco, y tenían ya asoleados estos dos, Le Ciel, le Soleil y la Mer, del año 63, y este de los Archiduques, que también se llama Si mi padre fuese rey, pero en estos dos no aparece Tino Casal, aparece el que fue primeramente el vocalista original, digamos. Pero cuando deben grabar a Madrid este single de No le ames, lamento de gaitas, púxose enfermo, entonces buscaron otro vocalista suplente, digamos, para marchar para Madrid a grabarlo. Dieron la oportunidad a un mozo que se llamaba Tino Casal, que después de todos los 80 en solitario, pero en el 67 tan solo con 17 añinos grabó este single, que son dos canciones nada más, y que revolucionó completamente la escena asturiana y la escena española, por decirlo de alguna manera. Después sí que es verdad que a raíz de este éxito, el vinilo actualmente está muy cotizado y está muy buscado por los coleccionistas de discos, ya no solo de Tino Casal, sino del mundo 60s en general. Y después de este disco del 67, apareció otro en el 69, si no me equivoco, 68-69, que ya era Quiero volar muy alto, que ya era la cara B, y la cara A, que ya era Dimensión en sol mayor. No tuvo tanta repercusión como pudo tener el Lamento de gaitas, ya que ya el mayor hitazo de los Archiduques, pero estaba ahí. Y después en el año 70 apareció otro disco, otro single, que se llamaba La princesa y el juglar, y la cara B y era Linda. Tampoco tuvo mucha repercusión, porque si venimos de comparar desde Lamento de gaitas, que fue un exitazo, a estos dos últimos singles de la banda, pues no acababa de convencer a la gente. Entonces, después de ello, en el 71 sepárense definitivamente y solo vuelven a reunirse en el 82 para regrabar Lamento de gaitas con la Sociedad Fonográfica Asturiana. Ese single no está tan cotizado como el primero de Lamento de gaitas, ya que hay una versión actualizada en los 80 de este single del 67, pero también faise querer, digamos. Y entonces hicieron un concierto, va unos añinos, en homenaje un poco a los Archiduques y a Tino Casal con algunos miembros de la banda, pero esa es la historia, digamos, de los Archiduques. Bueno, aquí lo tengo, 50 y 51 añinos, y si os parece vamos a escucharlo, a ver qué os parece, y a ver si lo conocíais, y si no lo conocéis, pues bien llegados al mundo de los Archiduques y de Tino Casal.